que estudia la carrera de filosofía leen el momento la crítica de la postura y o la crítica de la práctica, donde Kant habla de los juicios científicos y éticos, de lo verdadero y de lo bueno. Pero pocos llegan a leer la crítica del juicio. ¿Qué dice Kant sobre lo bello? Aquí me gustaría revisar las ideas básicas de este libro tan sugerente e interesante. Antes de empezar, hay que saber que sus reflexiones sobre lo bello nos obligan forman una parte integral de su proyecto general. Para entender bien lo que dice sobre lo bello es importante entender qué pretende su proyecto filosófico general. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Pues empezamos con la palabra crítica, ya que se encuentra en los títulos de sus tres libros más importantes. Para Kant, crítica significa un examen del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos. Semejante examen es necesario para determinar hasta dónde es posible la metafísica. Metafísica, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que busca el pensamiento metafísico? Para empezar, no es ni esto ni esto. Para Kant, la metafísica busca verdades sobre el mundo que no sean empíricas, o sea, que no dependan de la experiencia. Si una verdad depende de la experiencia, entonces sería contingente. Está lloviendo es semejante proposición, cuya verdad determinamos acudiendo a la experiencia. Lo que la metafísica busca son verdades necesarias y a priori. No es necesario que esté lloviendo y a priori, porque tenemos que experimentarlo para confirmarlo. Estas verdades metafísicas tienen que ver las más de las veces con cuestiones del espacio y tiempo, el orden de la naturaleza, nuestra propia naturaleza, el libre albedrío, la posibilidad de la moralidad, Dios, etc. A lo largo de la historia, un sinnúmero de cosas distintas se ha dicho sobre esos temas, las más de las veces de forma dogmática, sin fundamentación argumentativa. Para evitar que la reflexión sobre estos temas sea dogmática y salvajemente especulativa, hace falta precisamente una crítica en el sentido kantiano. No te subirías a tu coche y en el camino saltar de repente hacia un barranco esperando poder volar. ¿Por qué? Pues porque conoces los límites de tu coche, de lo que es capaz. De igual manera, Kant dice que tenemos que conocer los límites de nuestra razón para no sobrepasarlos e irnos hacia el barranco del dogmatismo. Además de ser a priori, esas verdades tienen que ser sintéticas, es decir, proposiciones que afirmen más de sus referentes de lo que puede derivarse de un mero análisis de sus conceptos. Ningún soltero es un hombre casado es una típica proposición analítica, porque el concepto de no estar casado está implícito en el concepto de soltero. Kant busca verdades que afirmen más de lo que está lógicamente implícito en el concepto, pero que también en el momento de afirmarse no tengan que acudir a la experiencia. Para esclarecer, veamos las posibles combinaciones. Proposiciones cuyo predicado no está lógicamente implícito en el sujeto son sintéticas, y las que sí son analíticas. Proposiciones cuya enunciación dependen de la experiencia son a posteriori, las que no son a priori. Las proposiciones sintéticas a posteriori son las de la ciencia natural. Está lloviendo o la luz viaja a 300 millones de metros por segundo. Las analíticas a priori son las del tipo ningún soltero es un hombre casado. El tipo de proposición que le interesa a Kant son las sintéticas a priori, o sea, las que amplían nuestro conocimiento del mundo, haciéndolo sin recurrir a la contingencia de la experiencia. Así que la tarea fundamental de la filosofía para Kant es la de dar cuenta de la posibilidad de juicios sintéticos a priori. Esta tarea la lleva a cabo en sus tres críticas. En la primera, dar cuenta del conocimiento científico necesario y universal. En la segunda, mediante el imperativo categórico, da cuenta de la necesidad y universalidad moral de ciertos actos. Y en la tercera, da cuenta de la posibilidad de juicios estéticos, universales y necesarios. Entonces, con esto entendido, pasemos a ver la obra misma. La crítica del juicio está dividido en dos partes. La primera sobre el juicio estético y la segunda sobre el juicio teleológico. Vamos a ocuparnos solo de la primera parte sobre estética.
Esta parte está a su vez dividida en dos, una que se ocupa del análisis de lo bello y otra sobre lo sublime. Kant aborda su análisis de lo bello dividiéndolo en 4 secciones o momentos, cada uno tratando un aspecto o característica distinto de los juicios de gusto. Veremos que estos juicios son desinteresados, universales, que tienen una finalidad sin fin y que son necesarios. Creo que todos estarían de acuerdo que en el mundo que la ciencia describe hay proposiciones verdaderas y falsas. Y para muchos, en cuanto al mundo de acciones que la ética trata, hay cierto rango de actos que pueden juzgarse como universalmente buenos y malos. Pero cuando llegamos a la estética, parece predominar la sabiduría popular de que con el gusto se rompen géneros. Esta idea se expresa en una frase latina que dice «De gustibus non disputandum est», lo cual significa que sobre el gusto no se puede disputar. Cada quien con su gusto. Hay que tener claro que Kant no está de acuerdo con esto. Va a tratar de dar cuenta de la posibilidad de juicios estéticos universales y necesarios. Para que veamos que esta meta de Kant resuena con nuestra experiencia común, consideramos lo siguiente. Aquí vemos una construcción arquitectónica. Aquí hay otra construcción muy famosa que todo el mundo dice es bellísima. ¿Existe alguien que diría que esta casa es más bella que el Taj Mahal? No creo. ¿Cómo puede explicarse esta gran diferencia de opinión? En la crítica del juicio, Kant tiene una propuesta que veremos a continuación. En todo lo que sigue verás en el ángulo superior izquierdo de la pantalla un número indicando la sección del texto de Kant en que voy. Bueno, Kant empieza en la primera sección al hacer una distinción importante. Imaginemos una flor de la que hacemos una presentación mental. Si mediante el entendimiento referimos esta presentación al objeto externo, esto da pie a una cognición, mediante la cual podríamos hablar del tamaño de la flor, su color, etc. Pero si queremos decidir si es bella o no, no hacemos eso. Más bien referimos la presentación al sujeto y a su sentimiento de placer o desplacer. Un juicio hecho así no es lógico, sino estético. Cuando decimos la flor es bella, la base que lo determina no es objetiva, sino subjetiva. En el resto de este primer momento de su análisis de los juicios de gusto, Kant quiere establecer que tales juicios, cuando sean puros, son totalmente desinteresados. Hace un momento vimos que cuando juzgamos algo estéticamente, referimos la presentación de la cosa al sujeto y a su sentimiento de placer o desplacer. Desde luego, experimentar algo como bello es placentero, da una profunda sensación de satisfacción. Lo que quiere sostener Kant es que la satisfacción que determina un juicio de gusto no puede encerrar interés alguno. Para él, el interés es lo que llamamos la satisfacción que relacionamos con la presentación de la existencia de un objeto. Por ejemplo, no se permite que uno de los jueces en un concurso de belleza de mujeres sea esposo o pariente de una de las participantes, porque habría precisamente un conflicto de intereses. El esposo de una de ellas no podría contemplar la mera presentación de su esposa, porque el juicio que emitiría sobre su belleza iría ligado a un interés en la existencia del objeto, en su esposa, y todo lo que eso implica. Para Kant, los juicios de gusto tienen que ser desinteresados. Para que sean puros e imparciales, no deben inmiscuir el más mínimo interés en la existencia del objeto. Habla de dos formas que el interés puede tomar. Un interés en lo agradable y también en lo bueno. Un objeto que encontramos agradable puede despertar un interés y así impedir un juicio puramente estético. Por ejemplo, el ver este Mercedes podría producir una sensación placentera por el deseo que tengo de tener estatus social y de hacer que la gente me mire y que me tenga envidia. Dice Kant que lo agradable produce una satisfacción condicionada patológicamente por estímulos. Si la satisfacción que siento en un objeto es condicionada así, no estoy juzgando estéticamente.
Un interés puede despertarse también al fijarse uno en si el objeto es bueno o no. Dice Kant, bueno es lo que, por medio de la razón y por el simple concepto, place. La utilidad de algún objeto que contemplamos puede producir una satisfacción, pero para determinar su utilidad hay que fijarse en el concepto de su fin. ¿Qué tipo de cosa es? ¿Para qué sirve? Este concepto de su fin produce una satisfacción por la existencia del objeto y por tanto encierra algún interés. El punto para Kant es que para encontrar belleza en algo no es necesario pensar en su fin. Un biólogo sabe el fin de las flores en el proceso de polinización, por ejemplo, pero el concepto de ese fin es irrelevante para poder juzgar las flores como bellas. A diferencia de todos estos ejemplos que hemos visto, un juicio de gusto es meramente contemplativo, un juicio que es indiferente a la existencia del objeto. La satisfacción o placer que se siente cuando juzgamos algo como agradable, bueno o bello, no son tres distintos tipos de placer, sino tres formas distintas en las que las representaciones de los objetos pueden relacionarse con la sensación de placer. Lo agradable es lo que nos deleita, despierta una inclinación patológica en el sujeto. Lo bueno es lo que apreciamos o aprobamos, aquello al que atribuimos un valor objetivo. Lo bello es lo que simplemente nos place. Ese tipo de juicio es libre, mientras que los otros dos no lo son, porque encierran un interés que nos obliga. Imagínate a alguien que tuviera mucha sed. Le toca ser un juez en un concurso de vinos. Como comenta Kant, la hambre es la mejor salsa. Si el juez no sacia primero su sed, no se podría decir que esté seleccionando según el gusto. Al final de cada uno de los 4 momentos que constituyen su análisis de lo bello, Kant emite una especie de resumen de lo visto en las secciones anteriores. Terminando este primer momento, dice, gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un descontento sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámese bello. Hola amigos, en el día de hoy les vamos a presentar una reseña de lo que fue la filosofía, la vida y las obras de este gran filósofo austriaco como lo fue Paul Feyerabend. ¿Por qué no nos explicas un poco de lo que fue este filósofo? Fue un filósofo moderno quien a lo largo de su vida experimentó una constante evolución en su pensamiento, siempre con un alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular el anarquismo epistemológico. Pero ¿por qué no vamos directamente al video para que nos explique con más detalle de lo que fue este gran filósofo? Paul Feyerabend fue un filósofo moderno de la ciencia. Nació en Viena, Austria, el 13 de enero de 1924 y murió en Zurich, Suiza, el 11 de febrero de 1994, a la edad de 70 años. Feyerabend nunca estudió formalmente filosofía de la ciencia. Sus intereses como estudiante fueron en orden cronológico y de importancia: el teatro, la física y la astronomía. Fue educado en Alemania, estudió primeramente teatro e historia. Luego retoma su interés por las ciencias naturales y realiza estudios de física y astronomía, doctorándose finalmente en física. Sus pensamientos recibió la influencia del último Wittgenstein y de Karl Popper. Sus trabajos, centrados en los campos de la lógica formal y el empirismo, se basaron en una crítica feroz de la violencia metodológica de las ciencias naturales y de las teorías empíricas. Sus obras más representativas son Contra el método, publicada en 1970, La ciencia en una sociedad libre, publicada en 1978, y Adiós a la razón, publicada en 1987. Propuso el anarquismo epistemológico, que es un tratado contra el método, argumentando su idea: no puede haber un solo método. Su único principio y su frase más relevante fue: todo se vale. Propone también que la ciencia no debe encerrarse en la historia,
ya que ésta, por sí sola, no enseña nada. Entonces, tomar decisiones es lo único posible. Dice que toda metodología tiene su límite, ya que siempre hay hipótesis y hechos incompatibles, es decir, hay hechos independientes de la teoría, ya que en algunas situaciones no salen exactamente como los planeamos. El razonamiento riguroso suele ser el último paso, dijo Feyerabend alguna vez. Para Feyerabend, la ciencia es una operación anárquica. En la historia de la ciencia no hay reglas o métodos que no hayan sido violados o alterados. Simplemente no ha roto reglas porque no las tiene, pero si las tuviera nunca habría progresado. En resumen, Feyerabend propone aplicar la contrainducción a todos los conceptos, cuestionar el método, libertad racional y todo se vale. Como nos dimos cuenta al mirar este video, las teorías de Feyerabend han sido y serán muy importantes en la formación de juicios científicos. Bueno, pues chicos, hasta aquí nos llegó el video. Gracias por verlo, darle a like, compartirlo para que más gente lo vea. Y pues gracias, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Fue un historiador y filósofo estadounidense muy reconocido. Se especializó en la física teórica y es allí cuando comenzó a escribir su obra de mayor renombre, La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn pasó de la física a la historia de la ciencia y tiempo después a la filosofía, todo con su afán de hallar la verdad. Cabe recalcar que el trabajo de Kuhn marcó un hito en la sociología del conocimiento y la epistemología. Hablemos un poco de la ideología que tenía Kuhn. Su enfoque principal se basó en el problema del cambio científico. Afirmó que la ciencia no progresa solo con la acumulación de conocimientos. Analiza las formas de mirar cómo evoluciona la ciencia y como último quiere demostrar la complejidad que tiene el mecanismo del progreso científico y corregir las anomalías que se presentan normalmente en el mismo. ¿Cuál fue la importancia de su obra? En su libro Estructuras de Revoluciones Científicas, Thomas hace un análisis de la historia de la ciencia. Los conceptos que surgen de este trabajo van a servir a muchas comunidades, no tan solo científicas, pues por extensión, los principios que se hallan nos clarifican los caminos a seguir en casi cualquier orden de cosas, o su mayoría. Según su hipótesis, la ciencia está basada en cambios abruptos y no en una evolución continua, como piensan otros científicos. Antes de entrar a analizar el texto de Kuhn debemos tener claro algunos términos como las comunidades científicas. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que fijan momentáneamente las regularidades, ya que la ciencia es cambiante, como ya sabemos. Ahora hablemos un poco más de los paradigmas. Considero a los paradigmas como relaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Thomas Kuhn. Por lo tanto, para mí, el paradigma es un marco teórico o una perspectiva bajo la cual se analizan los problemas de determinadas teorías y se trata de resolver las mismas. Una
una vez que ya conocemos estos términos, podemos entrar a analizar la estructura de las revoluciones científicas, su famoso texto. En 1962, Kuhn publicó la estructura de las revoluciones científicas, en la cual expuso la evolución de las ciencias naturales. Para Kuhn, la ciencia no progresa en una línea recta o uniforme de un hipotético método científico. El paradigma, según Kuhn, es una primera fase del desarrollo científico, a la cual este autor denomina como un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances obtenidos en el pasado en los problemas que tenemos en la actualidad. En la segunda fase, Kuhn busca nuevas herramientas y teorías de investigación. Conforme las antiguas teorías dejan de ser eficaces, cuando se llega a demostrar que una teoría es superior a la existente, es acogida y se produce lo que él denomina como un cambio de paradigma. Pese a las revoluciones científicas que se dan conforme avanza el tiempo, se dice que estos cambios de paradigma nunca son totales, ya que la teoría nueva y la vieja son inconmensurables una respecto a la otra. Entonces, cuando se crea un nuevo paradigma, el antiguo debe acoplarse al nuevo con sus nuevas reglas. Ahora hablemos de cómo se implementan los paradigmas científicos según Kuhn. Kuhn resalta tres pasos fundamentales o tres fases fundamentales en el desarrollo de su tesis, que son la ciencia normal, la crisis y la revolución científica. En la ciencia normal ha sido basada en investigaciones científicas pasadas, las cuales han sido reconocidas y usadas en cierto tiempo en todo ámbito de alcance de dicha ciencia, y estas por lo general son expresadas en textos. La crisis. Una vez aceptado un nuevo paradigma, es cuando los científicos, al hacer uso de los mismos, responderán una multitud de interrogantes, y es ahí cuando las reglas o modelos de la ciencia ya no pueden sostenerse por más tiempo. El surgimiento de una crisis es la respuesta a la falta de recursos científicos. Y por último, lo que nos lleva a la última fase es la revolución científica, que son todos aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un paradigma antiguo es reemplazado completamente o casi en todo por otro nuevo. Y según Kuhn, muchos paradigmas pueden suceder al mismo tiempo. Veamos qué sigue. La ciencia normal. ¿Qué era para Kuhn la ciencia normal? Para él era una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, que en algún momento fueron reconocidas por una comunidad científica. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? Consiste básicamente en el uso de una teoría existente para predecir información fáctica. Los periodos de ciencia normal carecen de precedentes. Estos son originales y novedosos, y además son logros abiertos en el sentido de que presentan y permiten la existencia de enigmas y acertijos que deben resolverse en un futuro, cuando se implementen los nuevos paradigmas. Ahora, la importancia de los paradigmas. La comparación de los paradigmas de una comunidad con otros y a la vez con sus informes de investigación. Este es el objetivo, que trata de descubrir qué elementos aislables, ya sean explícitos o implícitos, pueden haber abstraído los miembros de una comunidad científica para emplearlos como reglas en sus investigaciones. Kuhn habla mucho de las anomalías en su texto, entonces voy a dar tres breves conceptos. Una anomalía es una problemática cuya solución no es posible en el contexto de la ciencia normal del paradigma. Entonces podríamos decir que son fenómenos nuevos e inesperados, que se dan ya que la ciencia es cambiante. La presencia de los periodos de crisis se origina justamente cuando aparecen anomalías. Su solución muchas veces es indefinida, ya que aún no se han originado nuevos paradigmas que respondan estas preguntas. O sea, está en evolución. Ahora vamos a hablar de las tres fases más importantes de este texto. La fase
precientífica, donde se revela la aceptación de un paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da una sola vez y no existe consenso sobre ninguna teoría en particular y se presentan teorías incompatibles e incompletas. En la fase 2, que es la ciencia normal, se revela la aparición de anomalías y un nuevo paradigma. Esto quiere decir que surge un nuevo paradigma que posee numerosas anomalías, ya que en parte está aún incompleto y es casi imposible predecir si estas anomalías serán resueltas. Y finalmente la fase 3, que es la ciencia revolucionaria. Más adelante, si el paradigma propuesto en la fase anterior logra unificarse y solidificarse, acaba por reemplazar el anterior y se da lugar a un cambio de paradigma. Toda ciencia puede después atravesar varias fases de ciencia revolucionaria. Entonces, como conclusión, en este cuadrito, en este circulito que vemos aquí de la revolución científica, se puede decir que existen 4 pasos fundamentales. Uno, que es el paradigma normal, que es un ejemplo o modelo en cualquier ámbito científico o de contexto epistemológico, que indica un concepto de esquema formal de organización y es usado como un marco teórico. 2, que serían las anomalías y las crisis. El paradigma de ciencia normal deja muchos vacíos e interrogantes en los científicos y por lo tanto deja de ser eficaz y útil, y podríamos resumirlo en que es un fenómeno inesperado. La fase 3, que serían los conceptos alternativos, que surgen como respuestas nuevas o teorías nuevas, que proponen la resolución de las crisis que se encuentran en la ciencia normal o la protociencia. Y finalmente, la aceptación y la utilización en mi criterio de un nuevo paradigma, que quiere decir que implica una definición nueva y más rígida del campo, y quienes no deseen simplemente acoplarse o no sean capaces de ajustar su trabajo al campo de estas, deberán continuar en el aislamiento o unirse a otra comunidad. Eso es todo. Muchas gracias.